con las prescripciones que ustedes hacen para los pacientes. Tomando eso en cuenta, deseo hacer esa declaración de conflicto de interés clara y con eso el compromiso de darles la más neutra y objetiva enseñanza posible. En caso de que ocurra cualquier desviamiento, así no me esté dando cuenta, por favor, háganmelo saber para yo corregir inmediatamente. Bueno, antes de empezar, yo quisiera darle una pequeña introducción sobre quién soy. Así como dijo mi maestra, amiga y mentora, la doctora Lila Rumenoff, yo soy primero y antes que nada un lisandrista. Y con mucho orgullo puedo decir que soy miembro de la 50 promoción de médico cirujano. Nosotros nos graduamos en diciembre del 2024, acabamos de cumplir 20 años de graduado. Y algo debo reconocer ante todos ustedes y es que espero que sepan que yo les tengo el respeto y admiración más grande a todos ustedes. Yo empecé a trabajar inmediatamente en la investigación sin hacer siquiera el artículo 8 o hacer una especialización médica. Yo una vez entré, así que con mucha humildad eh, les habla un pinche médico general que simplemente ha estado aquí en la investigación con fines regulatorios desde hace ya 20 años. Estoy trabajando en la industria desde julio del 2005, o sea, dentro de unos meses cumplo los 20 años de experiencia. He trabajado para dos de las más grandes empresas farmacéuticas a nivel mundial, Novo Nordisk y Boehringer Ingelheim, en Dinamarca y en Alemania respectivamente. Actualmente trabajo para la empresa alemana Merck. Y en los 20 años que yo he estado trabajando, he sido parte del equipo que ha traído esos 8 medicamentos al mercado. Eso quiere decir que yo he estado trabajando en las fases 2 y 3 de investigación clínica para el desarrollo de medicamentos para el consumo humano. Em, yo empecé trabajando en el área de estrógenos y progestágenos y yo fui parte del desarrollo de las tabletas vaginales Vagifem y Activel. Em, Después trabajé en el área de hemostasis y fui parte del equipo que desarrolló el factor recombinante 7 activado, Novo7. Y luego trabajé en diabetes, donde yo fui parte del equipo que desarrolló la insulina de Gludec y el agonista del receptor parecido al glucagón GLP-1 de segunda generación, llamado liraglutida. Ustedes quizás conocen más, es la tercera generación, semaglutida, o tirzepatida, conocidas mundialmente como Mounjaro, Ozempic, Wegovy. Continué dentro del área de diabetes, trabajando con inhibidores selectivos del transportador de sodio y glucosa renal, llamado empagliflozina. Y trabajé con el lanzamiento de dos productos llamados Jardiance, que es empagliflozina solo, y Glixambi, que es un producto compuesto por dos componentes activos. Y terminé mi trabajo en Boehringer Ingelheim trabajando para una pequeña molécula, un inhibidor de la tirosina quinasa llamado nintedanib, originalmente desarrollado para un antiangiogenético que se descubrió que después tenía propiedades antifibróticas a nivel pulmonar, así que esta droga está aprobada en enfermedad intersticial pulmonar, en general también relacionada a la esclerosis sistémica y también para la fibrosis pulmonar idiopática. Actualmente yo estoy ayudando a desarrollar un medicamento dentro del área de esclerosis sistémica dentro de Merck. Entonces, no tengo mucha experiencia clínica, pero lo que sí me ha llevado a través del desarrollo de todas estas drogas es conocer el paso a paso de la historia y el recorrido que hace el paciente
durante su paso por la enfermedad y entender, y así que mi conocimiento de la enfermedad se basa a través de estudios de casos clínicos, em, pero yo nunca he estado, básicamente, no he estado frente a un paciente de la misma manera como ustedes lo han estado dentro de la clínica. Así que antes de continuar, yo quisiera saber un poco más de ustedes, no solamente del área de investigación, pero hacer una pequeña ronda para conocer cuáles son sus, en qué área de trabajo están, nivel de residencia que están haciendo, para yo tener una buena idea de cómo dirigir esta charla. Si me puede, yo ya tengo una buena primera impresión del comité científico de Ascardio, pero yo quisiera escuchar algunos de algunos de los que están escuchando y los que están en línea sobre las expectativas que ustedes tienen, así en líneas generales, para yo sintonizar y darles la mejor explicación posible. Micrófono. Pueden ir comenzando a comunicarse. Karine, por ejemplo. Karine, comienza tú. Hola, muy buenas tardes. De verdad que es un placer poder acompañarlos todos. Igual como tú mencionas, Ascardio para mí y la UCLA son mi casa, donde me formé, donde crecí, donde me hice quien soy hoy el día y que me brindó esas oportunidades para estar aquí desde donde me conecto hoy. Yo trabajo en la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota, en los Estados Unidos. Por las miles de oportunidades que me brindó el doctor Finisola, me pude adentrar también a lo que es la investigación clínica y a eso es lo que me dedico hoy en día acá. Yo lidero la investigación clínica, más que todo referida a lo que son los estudios referentes a medicina regenerativa y cardiología del deporte. Entonces, bueno, fascinada también en ese medio donde me desenvuelvo, IRB, todas las guías que hay que seguir para poder llevar los trabajos dentro de la FDA, el NIH. Entonces, bueno, encantada de poder compartir y aprender de tu experiencia laboral a lo largo de estos 20 años. Un placer. Bueno, Karina, y yo de hecho, yo crecí a 3 horas de donde tú estás trabajando y viviendo. Yo crecí en Plymouth, en Minnesota. Ay, Yo imagínate. tuve el placer de conocer la Clínica Mayo, pero tú también tienes la gran ventaja de que la Clínica Mayo también tiene su propia publicación de peer review y Ujú. el centro y la Clínica Mayo es sin duda alguna uno de los sitios más respetados a nivel de investigación clínica a nivel mundial. Yo diría que uno de los pocos sitios casi que como The Cleveland Clinic y como los diferentes centros pertenecientes a Johns Hopkins University, Georgetown y Harvard University en Estados Unidos. Bueno, son innumerables los sitios de alto rango y categoría en Estados Unidos. Así es. Bueno, un placer de verdad. Mil éxitos en tu presentación. Gracias por Amén. compartir tu conocimiento. Podría ser Leonardo. Ricardo, por favor, tú, Ricardo. Hola a todos, buenas, ¿cómo están ustedes? Pues yo estoy jubilado, estoy retirado del trabajo, pero pues sigo tratando de colaborar con mis compañeros del Consejo de Investigación. Y bueno, aprender es siempre importante y uno, como dicen por allí, envejece aprendiendo. Y eso es lo que quiero con esta actividad. En la parte de ensayos clínicos, pues siempre ha sido una parte interesante en la vida de Ascardio y bueno, hicimos algunos ensayos clínicos en Ascardio desde hace, por lo menos, el primero creo que fue hace 25 años. eh, a partir de allí, pues eh, hemos realizado algunas cosas en el área de epidemiología clínica, que fue la materia que yo impartía
en el posgrado de cardiología, ¿no? Y la vinculación entre la epidemiología clínica y la interpretación de los ensayos y de los estudios epidemiológicos que tiene la industria farmacéutica, pues es vital. Y bueno, eso es una de las cosas interesantes que tiene o ha tenido nuestro posgrado en estos últimos 30 y pico de años, es elevar el nivel crítico y de razonamiento de nuestros estudiantes para escudriñar las publicaciones que presenta la industria farmacéutica. Y bueno, eso ha traído cosas muy positivas, muy negativas también. He sido declarado persona no grata por algunas empresas de la industria farmacéutica en más de una oportunidad. Pero bueno, son gajes del oficio. Y pues aquí estamos, como te digo, para aprender. Un placer y me encantaría que tú complementaras con el tiempo a medida que vayamos por este camino juntos, que tú le des al público investigador de Ascardio esa otra perspectiva, la perspectiva crítica sobre la clase de data que nosotros publicamos, porque la hacemos, porque es muy importante lo que tú acabas de decir. Es siempre importante. Nunca hay que olvidar de que una empresa farmacéutica es una empresa con fin de lucro y que la investigación médica está diseñada en una u otra manera para sacar el mayor provecho posible. Entonces, tomando en cuenta ese pequeño asterisco, cuando ustedes lean un artículo científico, les va a ayudar a poner las cosas en la perspectiva adecuada. Y ustedes aprenderán, Dios mediante, a aprender a notar esos pequeños detalles que les va a permitir, hay que tomar esta información con un poco de cautela, ser un poco crítico. Esto hay que creerlo con ciertas condiciones. Esa parte es muy importante. Y creo que tú, Ricardo, puedes ser un agente muy importante para seguir dando ese tipo de instrucción y guía a quienes están aprendiendo a analizar críticamente datos clínicos. Bien. Bueno, podría ser doctor Iván Mendoza. Doctor, adelante. Doctor Iván, si está allí, nos acompaña. Bueno, el doctor Rodney, de electrofisiología. Adelante, doctor Rodney. Desbloquee su micrófono y comparta con nosotros. Si quiere, mientras tanto, podemos seguir aquí. Veo al doctor Julio César Muñoz Barrios. Esa, la que infantil. Bueno, mientras tanto, podemos seguir dentro de la sala, si es posible. Bueno, Ya va. dígame. Así sí, es el doctor Luis Rocha de la unidad de embriología de Ascar. ¿Podría acercarse un poco más al micrófono? Pero ¿me podrías poner acá, Luis? Y ya desde aquí. Aquí se oye Mejor, mucho mejor. Ok. Entonces, primero agradecerle pues la invitación que se nos ha hecho para estas reuniones, igual para la unidad de embriología, lo mismo dicha unidad, para nosotros va a ser una experiencia importante porque la investigación clínica de nosotros se ha cumplido
pero no de esta forma como la expectativa que nos representa esta reunión. De manera que nuestra experiencia es muy pobre, pero creo que va a enriquecerse a medida que tengamos ese contacto con un y de una manera, pues, por cambio, la unidad de biología, pues, para nosotros ahorita es un momento muy importante y vamos a saber aprovechar. Bueno, cambiemos de ignorantes a ser lo más experimentado posible. Vamos a ayudarlos a que eso cambie. Bueno, gracias. Bueno, entonces lo que puedo hacer, vamos a ver, antes de empezar, bueno, quiero empezar por enseñarles a ustedes qué es lo que yo deseo impartir con ustedes durante este ciclo de charlas que vamos a tener. Y esto es en línea general, pero con gusto les puedo mostrar también aquí en forma detallada el plan de qué es lo que deseo compartir con ustedes. Entonces, hoy y quizás la siguiente clase, vamos a estudiar un poco sobre los fundamentos de la investigación y la aprobación de medicamentos. Entonces, lo primero que se van a dar cuenta es la diferencia en el tipo de estudios clínicos que ustedes han hecho, que son estudios completamente médicos científicos, y les voy a introducir cuáles son cómo se desarrolla un medicamento y cómo son los estudios clínicos en el que tienen como objetivo desarrollar un medicamento. Y van a empezar a notar diferencias. Y vamos a ir poco a poco observando, aprendiendo esas diferencias que se van a dar, que después les voy a explicar brevemente hoy y después en más detalle eh, la manera estandarizada como se hacen. Lo bueno es que no importa con qué laboratorio ustedes estén interactuando, la forma como se llevan a cabo los estudios clínicos son más o menos universales y han sido armonizados. Y parte de eso va a ser la historia que yo les voy a contar el día de hoy. Después vamos a ir hacia una segunda parte en que voy a explicarles, voy a conectar un poco más dónde cae Ascardio en todo esto. ¿Por qué vale la pena explicarles a ustedes cómo se lleva a cabo estudios clínicos con fines regulatorios para llevar un medicamento al mercado o a la farmacia, por decirlo así? Entonces, y ahí voy a entrar a las diferentes fases de estudio preclínico y clínico, que es el de más importancia para Ascardio, en que consisten las fases 1, 2 y 3 de ensayos clínicos en seres humanos, cómo se recolectan los datos, porque el análisis de datos no es tan importante para Ascardio, sino saber cómo recolectarlos. De allí vamos a después hablar de cómo se monitorea esa data. Centros como Ascardio estarían más en el área de recolección y vigilancia de los pacientes que están dentro de los ensayos clínicos y de otras actividades que pueden llevarse a cabo, como monitoreo independiente de datos para ver si los pacientes están realmente seguros durante la conducción de un estudio clínico, em, análisis de ciertos datos clínicos, em, con fines de remuneración comercial que Ascardio puede llevar a cabo. Y después voy a hacer una fase 3, que es algo bastante importante, que creo que hace falta. Yo recuerdo que algo que nunca hemos sido conscientes, yo, por lo menos yo cuando yo era estudiante de medicina en la UCLA, era sobre farmacovigilancia.
Y es como, porque no hay que ser genio para darse cuenta que los ensayos clínicos son de tiempo limitado y que a pesar de que uno puede recolectar mucha información, es estadísticamente imposible saberlo absolutamente todo sobre el medicamento al momento en que, si es que llega a la farmacia, se sabe todo. Muchas de las cosas sobre las características, riesgos sobre el medicamento suelen conocerse es después que el medicamento está en los estantes de las farmacias. Y todos esos procesos de recolección, alertas de efectos adversos y eventos adversos es lo que se llama farmacovigilancia. Y allí ustedes, los médicos que están en las trincheras tratando a los pacientes día a día, son los más importantes agentes para que el proceso de farmacovigilancia se lleve a cabo de la mejor manera posible. Y ustedes son los vigilantes de que el mejor uso y información importante y nueva sobre los medicamentos realmente son ustedes. Y yo les voy a intentar darlos las explicaciones de qué es lo que se suele hacer y cómo se hace en países vecinos. Porque el proceso no es completamente desconocido en América Latina. Hay muchos países que ya están muy activos, por ejemplo, incluso Colombia, que tienen muy buenos sistemas de farmacovigilancia. Entonces, yo les voy a ayudar a conocer cómo es ese proceso para que ustedes puedan ser parte activa de la vigilancia de medicamentos que ustedes están prescribiendo y escuchando a sus pacientes. Hago clic aquí. Y luego, conociendo cómo se llevan conociendo cómo se hacen los ensayos clínicos para la generación de medicamentos, conociendo el marco regulatorio y conociendo todas las actividades que Ascardio puede hacer, podemos hablar sobre el potencial de Ascardio dentro de la investigación clínica con fines regulatorios. Porque un centro como Ascardio, como he dicho en varias ocasiones, tiene gran potencial. Tiene gran potencial para hacer actividades donde no solamente Ascardio como organización puede ser beneficiada de manera financiera, pero también llevar en alto, enaltecer el nombre de Ascardio como un centro de investigación de centro internacional y esos ingresos que puede generar de las diversas actividades, solamente veo el beneficio para los pacientes. Entonces, de ahí viene todo, de ahí viene 1, 2 y 3, realmente se van a consolidar en algo práctico. Y esto realmente es el logro, el objetivo final de este curso, es hacerles consciente de que existe todo esto y donde centros como Ascardio pueden ser parte del desarrollo de nuevos medicamentos, de servicios médicos al servicio de la industria farmacéutica y agentes regulatorios que pueden ser importantes fuentes de ingreso para el mejoramiento continuo de Ascardio y de los pacientes que atraviesan sus puertas todos los días. Bueno, entonces quiero explicarles algunos principios sobre la generación de medicamentos. Voy a empezar el día de hoy a muy alto nivel. De repente se van a dar cuenta que voy a ser un poco muy generalizado, pero no quiero bombardearles con demasiada información y demasiados detalles. Pero lo que sí puedo hacer es darle la idea y dependiendo del feedback que reciba hoy, podemos entrar en más granularidad y en más nivel de detalle. Por supuesto, me he dado cuenta, todas estas diapositivas las compartiré con ustedes y estarán debidamente referenciadas para que ustedes puedan ir a buscar información más detallada donde sea posible.
pero todo lo que les voy a presentar es referenciable en la literatura médica y en la información que provienen de las agencias regulatorias. Pero en tiempo general, existe un problema grande con la generación de medicamentos. Tarda mucho tiempo, es increíblemente costoso, es de muy alto riesgo y es un ambiente altamente regulado. Empecemos con el tiempo. Cuando una empresa farmacéutica o un ente descubre una molécula o un potencial agente farmacéutico, lo primero que hace es patentarlo para poder honrar, para poder tener la oportunidad de recobrar sus costos de investigación y desarrollo. Eso quiere decir que una empresa lo que va a hacer es que inmediatamente cuando descubre la molécula y ve que esa molécula tiene un potencial para un fin terapéutico que puede tener un buen margen comercial, solicita la patente. Pero para los productos farmacéuticos a nivel mundial, esa patente tiene un tiempo limitado, 20 años. Eso quiere decir que desde el momento, tú tienes 20 años desde el momento en que tú introduciste la patente. Pero eso quiere decir también de que tú en ese tiempo tú tienes que empezar a desarrollar los ensayos clínicos. O sea, tú descubres la molécula in vitro, pero ahí empieza el reloj. Empieza el reloj y por lo general se tardan entre 8, 12, 14 años. 8 de esos, o sea, de los 20 años que tú ya tienes, de 8 a 12 ya se fueron desarrollando el medicamento. Y en ese proceso tú ni siquiera sabes si el medicamento va a llegar al mercado. Entonces, ya de los 20, ya 10, 12 se te fueron solo desarrollando el medicamento. Y en ese proceso ya se habrán desembolsillado aproximadamente entre unos 200 y unos 700 millones de euros. Eso es lo que cuesta desarrollar un medicamento nuevo. Más o menos, ponle promedio, aproximadamente unos 500 millones de euros. Y eso incluye todos los gastos burocráticos, ensayos clínicos, consultorías. Y el problema es que 90% de los medicamentos que se prueban, están en procesos de investigación y desarrollo, no llegan al mercado, fallan de alguna forma. A veces sucede que ese efecto secundario tan raro pero letal ocurrió casi al final de tu fase 3, que tú no habías visto en 8 o 10 años, y ese efecto secundario puede ser lo suficientemente grave y serio para tú matar un programa. Se dice que desarrollar un medicamento es tan costoso como la exploración petrolera y tan riesgosa. Entonces, supongamos que eres uno de ese 10% que logró llegar a la farmacia. Han pasado 12 años. Eso quiere decir que, que la empresa o el laboratorio tiene 8 años o menos para recuperar el costo y para generar la suficiente ganancia para poder financiar otros medicamentos que tiene detrás de sí. Entonces, esa es la presión que tiene el sector privado. El problema es, en un ambiente ideal, si ustedes piden mi opinión profesional, es que por mí sería ideal que el desarrollo de medicamentos realmente ocurriese dentro de las universidades. Pero imagínense tener ese tipo de presupuesto dentro de una universidad, y si es una universidad pública, donde ocurren, quién es quien paga, son los contribuyentes de impuestos. Y hay que a veces pensar cuál es el equilibrio que hay que hacer. Esa respuesta no la tengo yo. Pero ha sido el sector privado quien en gran parte ha tomado la responsabilidad de llevarse el costo de investigación y desarrollo.
Lo que sucede a los 20 años es que ahí la patente desaparece y ahí es cuando otras empresas pueden hacer su versión genérica del medicamento. Cuando ustedes vean un medicamento genérico, quiere decir que ya ese medicamento pasó los 20 años de protección de patente. Esos 20 años pueden cambiar, pueden extenderse, dependiendo de algunos factores, como por ejemplo, si la empresa requiere de más tiempo para estudiar una población especial. Supongamos que se tardaron 10, 15 años para saber cómo funciona el medicamento en adultos, pero se ve que hay gran potencial en la población pediátrica, pero se estima que va a ser mucho más tiempo. Entonces, y hacer investigaciones en población pediátrica son muy delicadas y de muy alto costo. Entonces, ahí se hacen concesiones donde la empresa, donde los entes gubernamentales y regulatorios dan extensiones. Pero eso no sucede todo el tiempo. La regla general es 20 años. Bueno, ya hablamos de tiempo. Los laboratorios están contra el reloj. Hay un costo-riesgo. Y ahí también está otro aspecto, que de dónde viene ese dinero. O sea, ese dinero viene de varios factores. Viene de las ganancias que genera de la venta de otros de los medicamentos que ya tiene, pero también de inversionistas. Y ahí está la parte donde hay que hacer ese delicado equilibrio de ética y de beneficios, porque una empresa farmacéutica tiene que, si es una empresa públicamente registrada, tiene que responder a los inversionistas. Los inversionistas obviamente desean ver un dividendo a la inversión que han generado, entendiendo el alto riesgo de una empresa farmacéutica. Pero eso también es reconocido por muchos entes gubernamentales y no gubernamentales y de pacientes, de que esto puede llevar a que empresas farmacéuticas puedan hacer ensayos clínicos o hacer desarrollo en condiciones que sea al detrimento de poblaciones vulnerables. Y de allí voy dentro de un momento a lo que es la declaración de Helsinki, que es cómo equilibrar de la mejor manera posible las obligaciones financieras, médicas y éticas del desarrollo de medicamentos, que no es fácil, no es fácil balancear. Es bastante difícil, tengo que admitir. Y también existe la regulación. Cada país es soberano, entonces se imaginarán el increíble potencial costo que es si cada país tiene cada regla para la investigación, desarrollo y aprobación de medicamentos. Siguiendo cada país, si cada país tuviera su regla que habría que seguir, es así o no lo hacen en nuestro país, sería económicamente inviable generar medicamentos para consumo humano. Entonces, reconociendo estos tres pequeños problemas, creo que bueno, antes de eso, quiero introducirles cómo se regulan en gran parte los medicamentos a nivel mundial. Existen tres agencias regulatorias que rigen aproximadamente el 80% del control y investigación de medicamentos a nivel mundial. En Estados Unidos, quizás ustedes ya han escuchado de la FDA, que significa the Food and Drug Administration o la Administración de Alimentos y Drogas. Ellos son el ente gubernamental del gobierno estadounidense, donde ellos aprueban productos para consumos de alimentos, drogas y cosméticos. Con la excepción de Canadá, la mayoría de los países en el continente americano tienden a seguir las decisiones y pautas de la FDA. Creo que claro, existen, México tiene COFEPRIS, Argentina, Brasil, Chile, también tienen y Colombia tienen agencias regulatorias bastante importantes, pero en regla general, se puede decir con bastante seguridad de que en América Latina, en gran parte, se siguen las normas seguidas y pautas hechas por la FDA. En Europa existe una agencia similar
Porque ahora imagínense si esto es igual de complejo aquí con todas las naciones europeas. Entonces, como parte de la armonización de de la Unión Europea, se ha generado la Agencia Europea de Medicinas, que en líneas generales ayuda a simplificar la regulación y aprobación de medicamentos en Europa, incluyendo otros países como Rusia, Bielorrusia, Ucrania, Israel. Lo que sí que excluye aquí es Suiza y el Reino Unido, que son completamente separados de la Unión Europea y tienen sus propias agencias regulatorias. Final, pero no insignificante, es Japón. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué estos tres países? Bueno, estos son los tres países, las tres regiones, Estados Unidos, nunca se les olviden eso, Estados Unidos, Europa y Japón. Estas son las tres regiones donde más se consume. Son los tres principales mercados de la industria farmacéutica. Y es donde están la mayoría de las aseguradoras médicas y entes e instituciones que aprueban y que aceptan el costo de los medicamentos, que cuando son nuevos e innovadores suelen ser increíblemente elevados. Y como se habrán dado cuenta, son principalmente países de primer mundo quienes toman ese costo para sus pacientes, para sus poblaciones, y por ende son ellos quienes han impuesto las reglas. Y todos los demás países, África, Sudeste Asiático, Oceanía, siguen una de las tres agencias en una u otra manera. Pero aún así, hay diferencias fundamentales en cómo los estadounidenses practican medicina, aprueban medicamentos. Hay muchas diferencias entre cómo los europeos lo hacen y, muy importantemente, cómo los japoneses regulan los medicamentos. Para darles un ejemplo, tú puedes hacer un estudio en numerosos países a nivel mundial, pero Japón jamás te va a aceptar la droga si tú no has hecho estudios en población japonesa, por las características étnicas, genéticas particulares de la etnia japonesa. Japón te dice, si ustedes no han desarrollado, hecho estudios en población japonesa, nosotros no te aprobamos el medicamento. Entonces, como se dan cuenta, hay demasiadas regiones demasiado distintas intentando imponer las reglas de cómo se debe llevar a cabo un estudio clínico. Y eso ha sido un problema muy grave hasta 1990, cuando se fundó ICH. ICH significa en inglés International Council for Harmonization, pero eso es una abreviación en sí. ICH, y esto es uno de los términos que deben, si ustedes van a interactuar con la industria farmacéutica, siempre, esto es un nombre que ustedes siempre van a acompañar. Eso significa en español el Consejo Internacional para la Armonización de Requerimientos Técnicos para Productos Farmacéuticos de Consumo Humano. Como dice la diapositiva, esto fue fundado por las tres regiones regulatorias más importantes del mundo, por Estados Unidos, la Unión Europea y Japón. Pero lo que hace esto bastante diferente es que existen países observadores que ayudan a mantener a las tres regiones en regla. Y es Canadá, la Suiza y la Organización Mundial de la Salud. Entonces, y también todas las empresas farmacéuticas que tienen persona jurídica registrada en cualquiera de esas tres regiones puede ser parte del ICH. Entonces, el ICH es los entes regulatorios, las empresas farmacéuticas, sentándose juntas, y la Organización Mundial de la Salud representando los intereses de los pacientes a nivel mundial, sentándose juntos para tratar de llegar al mejor compromiso posible de cómo hacer las cosas de la misma manera. Los objetivos de ICH son simples.
es acelerar y mejorar el proceso de investigación, desarrollo y aprobación de medicamentos. Otra cosa importante es minimizar el número de estudios, personas y animales que sean necesarias para llevar un producto, para llevar un medicamento o un dispositivo médico a las farmacias y a los pacientes. Porque si Estados Unidos, Europa y Japón están trabajando de manera completamente paralela y los tres nos dicen hacer 3 estudios que son completamente idénticos, desde el punto de vista ético, eso no sería aceptable. Porque uno lo que desea hacer es minimizar la exposición a un producto que potencialmente puede ser peligroso para un paciente. Entonces, teniendo estas regiones hablando juntos, podemos hacer las mismas reglas y crear un consenso en las reglas y procedimientos que sean reconocidos por todo el mundo. Déjame mostrar una pequeña página, creo que la tengo por aquí. ICH, exacto. Esto está en inglés, pero esta información, lo bonito de ICH es que a pesar de que estoy viendo una página de la FDA, yo puedo ir a la página europea, yo puedo ir a la página japonesa y voy a ver exactamente lo mismo. Entonces, y aquí, como podrán ver, hay muchos países observadores. Y el que me llama la atención aquí es INVIMA. INVIMA, que es la agencia colombiana Perdona, de alimentos y perdona, medicación. pero Sí, perdona, en la pantalla solamente se está viendo un slide donde es ah, ICH. Lo que tú estás diciendo no se está viendo. ok. Entonces, déjame ver si hago así. Creo que lo puedo ver así. Gracias por hacerme darme cuenta. Déjame ver, pongo la pantalla. Ahora voy a volver a compartir. Ya un momento, me está ofreciendo que puedo compartir. Eh, ajá, ventana. Creo que ahora lo podrán ver. Sí, ahora lo están viendo. Entonces, em, regresando, rebobinando otra vez, gracias de nuevo, Ricardo. En América Latina tenemos Argentina, tenemos Colombia, y realmente me llama la atención de que COFEPRIS, que es la agencia mexicana, no está. Pero bueno, pero mejor todavía, porque aquí un aprendizaje que podemos tener de la sesión de hoy es que tenemos un potencial socio regulatorio con quien podemos en Venezuela aprender y comunicarnos y tener esa mejor conexión entre América Latina, FDA y los entes regulatorios internacionales. INVIMA está muy involucrada con el proceso de armonización y muy probablemente ellos están trayendo los aprendizajes de los talleres, implementándolo en Colombia y podría ser una idea intentar que Ascardio se conecte, si ya no existe una agencia regulatoria en Venezuela, por lo menos fomentar el intercambio con lo que está sucediendo en cuanto a INVIMA y así aprender y de una manera regionalmente más relevante. Esto está en inglés, pero voy a tratar de navegarlos de la mejor manera posible. Ya existen aproximadamente 70 regulaciones que se han hecho en los últimos 30 años y cubre bastantes áreas, diría yo. En cuanto a seguridad, esto quiere decir a los efectos tóxicos. Entonces, usted aquí en la lista se está hablando de la toxicidad. Quiere decir que existen ya reglas de cómo se debe llevar a cabo un estudio de toxicología en monos, de efectos de dosis, por ejemplo, ya está tan estandarizado de que cualquier molécula ya tiene las reglas de cuántos monos
se pueden reclutar por cohorte, cuántas veces los puedes dosificar. Existen ya los estandarizados estudios de 4, 9, 4, 8, 13, 26, 52 semanas. ¿Cuáles son los niveles? Incluso las dosis. Todo está increíblemente estandarizado, porque ellos están pensando en cómo exponer a los animales a tratarlos de la mejor manera posible y de que el sufrimiento que ellos tengan que pasar para generar la información sea el más mínimo posible. Pero es bastante interesante, pero esta no es realmente la parte que es de interés para Ascardio. La parte que sería de muy interesante sería esta, la parte de eficacia del medicamento, que es donde aprendemos cómo se llevan a cabo los estudios. Incluso hay regulaciones para hacer cómo se hace un estudio de alargamiento de ¿cómo que de ECGs. Cuando tú ves una señal en el electrocardiograma, que tú ves potencial alargamientos QTs, cómo llevarse a cabo los estudios para tú entender el riesgo de arritmia de un medicamento. ¿Cuáles medicamentos deben tener ese tipo de estudio? ¿Cuándo deben hacerse? Eso ya se ha predeterminado. ¿Cómo se calcula, cómo se hace la fase 1? ¿Cómo saber cómo llegar a la dosis determinada, independientemente de qué medicamento o de cuál es la dosis? Esta parte es muy importante que espero que nosotros podamos llevar a aprender, que es lo que se llama buenas prácticas clínicas, que es las regulaciones de lo que el laboratorio y el centro clínico llevando a cabo el estudio debe tener el estándar de calidad para que la data sea considerada válida. Cómo se evalúa y realmente sería esta parte, eficacia. Esta es la parte realmente de interés, porque lo que es calidad ya es el proceso de producción de la fábrica. Pero para darles una idea, las regulaciones son ya tan detalladas que uno tiene que hacer, por ejemplo, si yo quiero cambiar la forma como se fabrica la tableta o la gagrea o la cápsula, yo tengo que generar un nuevo ensayo clínico para probar que las características farmacodinámicas y farmacokinéticas no han cambiado o son iguales a pesar del cambio de producción. Yo tengo que llevar a cabo estudios como empresa de si el producto se puede mantener estable en regiones tropicales, donde la humedad y el calor es increíblemente alta. Porque donde se fabrica aquí, en la mayoría de los países donde se fabrica, Europa, Estados Unidos y Japón, no comparten las mismas condiciones climatológicas que el resto del mundo. Pero debemos ser capaces de demostrar de que el producto, que el medicamento o el dispositivo médico es capaz de mantenerse estable y ofrecer la misma calidad o el mismo margen de seguridad que en condiciones ideales. O si no son ideales, ¿cuáles son las precauciones? Entonces, la ICH, y yo puedo ponérselo aquí, pues esto es, por ejemplo, yo creo que ICH y 14. Esta es la guía que me parece es una de las más relevantes para Ascardio. Y fíjense que esta guía está citada por la FDA y por la Agencia Europea. Y si me pongo a buscar, aquí están las tres. ICH, Europa, Estados Unidos. Y si me pongo a buscar la de Japón, ahí la voy a encontrar. Y las tres dicen exactamente lo mismo. Que es en este caso, cómo evaluar la prolongación del intervalo QT-QTC y el potencial proarrítmico de drogas que son no antiarrítmicas. Entonces, no voy a entrar en este nivel de granularidad hoy, pero sí les voy a enseñar poco a poco qué ver, dónde verlo y para qué verlos.
Pero, por ejemplo, cada droga que ustedes ven deben saber ya que cualquier medicamento para uso en cardiología ha pasado por este tipo de evaluación y también particularmente aquellos medicamentos que no están aprobados para uso de cardiología. Déjame regresar para mi presentación. Y me di cuenta que me ha faltado aquí una muy importante diapositiva. La agrego después, les ofrezco mis disculpas. Les he estado hablando sobre el marco regulatorio, les estaba hablando sobre el tiempo, costo, riesgo, ya lo voy a poner grande, y les había mencionado el problema ético, que debido a tiempo, costo y riesgo, siempre estamos viviendo bajo la sombra de que la industria farmacéutica o los centros médicos no estén haciendo lo que deben hacer para ofrecer el mejor medicamento de la forma más segura. Tomando en cuenta eso, en 1960, en la década de los 60, se creó, solo tengo yo aquí, la Declaración de Helsinki y hasta la conseguí en español. Déjame un momento ponerla aquí. Y la Declaración de Helsinki ha sido revisada varias veces. Se generó por primera vez en 1964 y ha sido ratificada y modificada ya el año pasado. ¿Qué es lo que cubre la Declaración de Helsinki? La Declaración de Helsinki es el compromiso ético que toda empresa farmacéutica, centro médico e investigador médico se compromete a llevar a cabo para que el estudio clínico que se haga en cualquier ser humano sea el más corto, hecho de la mejor manera posible y donde el paciente sepa completamente los potenciales beneficios y los potenciales riesgos que esa persona toma al ser parte de un estudio clínico, además de todos los derechos y todas las protecciones que un paciente o un participante de un estudio clínico debe tener para llevar a cabo un ensayo clínico de alta calidad. Por eso es que si ustedes ya deben conocerlo, me imagino que ustedes lo conocen bastante bien, pero todo estudio debe seguir los principios, sin excepción, de la Declaración de Helsinki. Entonces, ¿dónde estoy yo? Voy a poner mi presentación aquí. Pero básicamente, lo que quiero, sin tener que ¿pueden ver aún mi pantalla? ¿O todavía ven la página? No, todavía ven la página web. Déjame cerrar de nuevo la presentación. Reactivo otra vez. Ajá, ya aprendí cómo usar. Ahora creo que pueden volver a ver mi diapositiva. Lo que quiero hacerles consciente hoy es simplemente unas ideas bastante sencillas para después entrar poco a poco a nivel de detalles. Uno, que generar nuevos y modernos medicamentos es un proceso increíblemente largo, costoso y de alto riesgo, que se deben llevar a cabo dentro de un increíble, complejo y detallado margen regulatorio. Pero también se reconocen que el sistema no es equitativo y el proceso de esa gobernación de cómo se aprueban los medicamentos está monopolizado por el primer mundo, Europa, Estados Unidos y Japón. La Organización Mundial de la Salud ha reconocido ese problema y que ninguna región puede imponer completamente sus reglas hacia el resto del mundo porque eso no es compatible con la realidad de la mayoría de los países del mundo. Por eso existió una necesidad de armonizar los procesos de producción, análisis de datos, conducción, no sé si la palabra es correcta, conducción, cómo llevar a cabo los ensayos clínicos
para mejorar el proceso y costo de la generación de nuevos medicamentos. Y si no lo conocían, espero que hoy se hayan hecho conscientes de una organización llamada ICH. ICH es la madre de todos los procesos de cómo se lleva a cabo la generación de medicamentos. Lo importante es que conociendo las reglas y regulaciones de ICH, ustedes pueden manejarse con cualquier empresa farmacéutica en cualquier país. Y ese es el viaje que nosotros vamos a hacer. Esto está tan armonizado y estandarizado de que no importa si ustedes están hablando con Novartis, con GlaxoSmithKline, con Eli Lilly, con Novo Nordisk, eso no importa porque todos tienen que hacer el análisis de datos, llevar a cabo los estudios de exactamente la misma manera. Y eso es una ventaja y es una herramienta que ustedes pueden usar Ascardio a su ventaja, porque aprendiendo cómo lo hace uno, ustedes ya aprendieron cómo lo hacen todos. Y aquí es donde yo quiero poner una pequeña pausa a mi charla de hoy, darle esas ideas generales y quisiera abrir el foro para escuchar si tienen algunas preguntas, algunos comentarios donde yo pudiera ayudarles en algún momento. Hola, Fernando. Hola, Fernando. ¿Me oído? ¿Me escuchan? Te escucho. Habla un poquito más duro. Perfecto. Ok. Bueno, gracias por esta invitación verdaderamente interesante. Y creo que hay una expectativa amplia para muchas cosas. Claro que la producción de medicamentos implica muchas cosas, desde lo legal hasta lo ilegal. Pero nosotros creo que nos podemos centrar en lo que nos va a beneficiar y que tú nos lo puedas aportar por tu experiencia en cuanto a lo que es el trabajo con ensayos clínicos. Y conocer la metodología de elaboración de medicamentos y todas estas cosas que son bastante interesantes. En nuestro centro teníamos esta parte, no la tenemos bien desarrollada porque inclusive cuando Ricardo lo recordó, ellos hicieron investigación y ahí están unos registros de esos trabajos que se hicieron, que verdaderamente fue fructífero, pero el problema que tenemos nosotros en clínica es que siempre quedamos con muchas inquietudes y estamos sujetos a lo que digan otras naciones o otras instituciones. La institución nuestra tiene mucho movimiento de pacientes y también tenemos muchas observaciones que quedan en el limbo porque no las podemos desarrollar. Esto abre una posibilidad de que todo lo que tenga que ver con nosotros lo podamos encauzar. A la vez que somos parte también del proceso de investigación en otra, con la industria farmacéutica. O sea que creo que, o sea, mi opinión personal, por Fernando Ortiz, y en los años que tengo acá, que son unos cuantos, veo mucha potencialidad para el centro y que nos ayudaría a resolver esas inquietudes. Pues, tradicionalmente veníamos trabajando casi con trabajos retrospectivos, revisiones, pero ya inclusive tenemos muchas inquietudes este año, por lo menos en mi caso, había 2 inquietudes que tenía guardadas y 2 residentes lo tomaron y hicieron un trabajo casi que prospectivo. O sea, eso mismo yo lo veo bastante positivo y creo que podemos seguir adelante. Inclusive hay algunos de nosotros, como por ejemplo Marinela, que ha hecho trabajo y que ha visto los resultados.
Conocer el ensayo clínico, por ejemplo, es un área bastante crítica porque en hipertensión, no manejar medicamentos y no probar la eficacia y efectividad y los efectos colaterales de medicamentos es casi que una negación del ejercicio, porque quedaríamos casi que en nivel de oscurantismo. En cambio, que así pudiésemos seguir adelante haciendo las cosas como se deben hacer, poder trabajar también con la parte del básico. Y aquí se puede hacer haciendo las cosas como se deben hacer. Es mi opinión y creo que podemos conseguir bastante. Estoy de acuerdo. Gracias por tu comentario y estoy de acuerdo contigo. Lo que yo quiero, o sea, la parte teórica, yo creo que solo todo esto solo tiene sentido si tiene un lado práctico y de donde Ascardio puede beneficiarse. Porque no es solamente dar teoría o para decirle que esto existe. Realmente yo creo que esto solo tiene sentido explicarlo si se ve algo en que la institución no solamente pueda aprender, sino que pueda aprovechar. Y esa va a ser parte de lo que nosotros vamos a conversar en una parte futura, porque existen maneras en que yo les voy a explicar después en el futuro lo que son las investigaciones iniciadas por el investigador. Y sin entrar a tanto detalle, existen maneras en que investigadores independientes pueden entregar potenciales protocolos a las empresas farmacéuticas para financiamiento de llevar estudios a cabo. Pero para ello, los investigadores pueden entregar lo que sea, pero entonces lo que lo que yo haría es, porque yo he tenido que revisar innumerables protocolos y he tenido que rechazar innumerables protocolos, y es explicarles las razones por las que son rechazadas y cómo asegurar de que lo que ustedes deseen tenga mayor probabilidad de éxito. Para decirlo de una forma un poco más franca, la manera en que uno desee, la manera de uno, como investigador independiente, obtener patrocinio de una empresa farmacéutica que genera un medicamento, o por ejemplo, que ustedes deseen que la empresa les dé medicamento para que llevar a cabo un estudio, es que el motivo del estudio debe estar en línea con la dirección de comunicación médica o el mensaje médico que la empresa desea llevar. Y esa parte puede ser un poco, esa parte es una parte bastante conflictiva desde el punto de vista del investigador, porque si puedo ser un poco franco, una empresa no va a invertir en un estudio donde ellos saben que el mensaje va a ser perjudicial y con potenciales consecuencias comerciales. Entonces el truco es cómo balancearlo, cómo balancear el mensaje médico y cómo balancear las inquietudes científicas y médicas del investigador independiente con los objetivos de una empresa farmacéutica con fines de lucro. Y mi labor es darle las herramientas donde nosotros vemos que son las razones por las que rechazamos, cómo entender lo que es el mensaje médico desde el punto de vista de una empresa farmacéutica. Incluso lo que podemos hacer, yo quería proponer, cuando estaba viendo esto, incluso una quinta parte, que es incluso enseñarles, porque yo he sido parte yo he trabajado en asuntos médicos. Asuntos médicos es la parte de la empresa farmacéutica, que es lo que le genera, la parte que genera la información científica y médica de los visitadores médicos. Yo he sido parte del equipo que genera esa información, las gráficas, los números, en dónde me estoy basando, pero eso viene con estrategia. Eso viene con la estrategia de ayudar para ayudar al visitador médico a convencerlos a ustedes a que prescriban nuestro medicamento. Y parte de lo que yo puedo hacer es enseñar esos trucos. Para que ustedes puedan, para la próxima, con una sonrisa un poco maliciosa, cada vez que les venga un visitador médico, ya sé dónde vienen ustedes.
esos secretos, lo puedo con mucho gusto compartirlo con ustedes, porque o cuando ustedes van para un congreso médico en Estados Unidos o internacional y ustedes ven los estantes. Mira, yo he sido parte del equipo que diseña incluso ¿cómo se dice? Los stands. Y cada milímetro, cada color, cada luz, cada papel tiene un propósito. Y enseñarles cómo navegar en un congreso médico. ¿En qué consiste cada parte de un congreso médico? Puede ser también importante, porque ustedes como institución pueden saber a dónde dirigirse, cómo dirigirse y a quién dirigirse. Porque gran parte de estos grandes institutos como la Clínica Mayo, bueno, la Clínica Mayo es tan grande que no necesita ninguna publicidad, pero muchas instituciones desean conectar. Los congresos son centros para conectar, para networking, no solamente entre colegas, pero yo les podría dar las herramientas para incluso identificar dentro de un congreso médico qué es lo que sucede en esta parte del congreso, qué sucede en aquella parte, qué deben esperarse, qué no deben esperarse, la clase de información clínica que se comparte, cómo diferenciar la data de un ensayo clínico generado por una industria farmacéutica versus una hecha completamente independiente. Eso lo podemos hacer con todo el gusto del mundo, pero yo siempre lo estoy viendo desde este punto de vista, de dónde Ascardio puede beneficiarse para generación de ingresos que pueda traducirse en un mejor Ascardio y en un mejor servicio para los pacientes. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Perfecto. Dentro de los roles que nosotros desempeñamos, está, por supuesto, el engranaje logístico, que es el que nos va a permitir darle sostenibilidad a todos los procesos en los cuales nos involucramos. Entonces, inevitablemente, en este sentido, viene a mí una inquietud, y nosotros como institución, para llegar a ese dónde puede estar Ascardio en todo este proceso, nos gustaría saber, digamos que hay que construir, ¿sí? Hay que avanzar en diferentes etapas, pero ¿cuál sería el nivel básico en cuanto al engranaje logístico o la estructura que deberíamos tener? No lo sé, porque nosotros tenemos que hacer factible y sostenible este componente logístico, pero no por eso menos riguroso, ¿sí? Entendiendo lo delicado del tema. Entonces, nosotros estamos claros que esto es una línea de trabajo a largo plazo, y Dios mediante sin un momento de finalización, pero sí para poder estar en unos años en un nivel en el que Ascardio pueda estar presente dentro de las opciones en cuanto a las instituciones. Sabemos que tenemos que evaluar, construir, replantear, no lo sé. Eso es algo que si no lo tenemos claro, pues lo tenemos que ir aclarando, porque para nosotros es importante pulir todos los procesos, construir lo que tengamos que construir, monitorear lo que tengamos que monitorear, y que cumpla con todos los requisitos que debemos cumplir. Exacto. Exacto. Estoy hablando con Rosa, ¿no? No, tu pregunta es muy relevante, y afortunadamente tengo cosas que pueden ser tengo, por ejemplo, yo tengo la lista. ¿Qué es lo que cuando una empresa farmacéutica desea buscar un hospital en un país? ¿Qué es lo que uno requiere? ¿Qué es lo que uno está buscando? Sí tenemos esa lista, y bien específica, que se las podemos proveer. Eso es una. Lo otro es que no se sientan desanimados si creen que solamente se pueden hacer estudios clínicos en países de tercer mundo. Yo he hecho ensayos clínicos con fines regulatorios con hospitales en Perú, Colombia, Chile,
Argentina. Ahorita estoy trabajando con un sitio en Argentina, Brasil. Y les puedo decir que si tú vas para Europa Oriental, Polonia, Bielorrusia, Rumania, Macedonia, Moldova, no sé, mira, yo creo que Ascardio hasta podría tener condiciones increíblemente mejores. Ustedes se pueden llevarse una sorpresa increíble. Y aún así, llevamos estudios. Pero estamos de acuerdo. Eh, hay una razón por la que no se hacen estudios clínicos, por ejemplo, en el continente africano. Realmente el único país donde yo he trabajado ha sido Sudáfrica, Kenia y Egipto. Más nada. Y existe una razón. Y no tiene tanto que ver con infraestructura o la capacidad del sitio de llevar a cabo, porque esos países, en el continente africano hay también increíbles doctores, médicos y personal médico, pero también tiene que ver el aspecto regulatorio y si el acceso de las autoridades internacionales a la data. Entonces, mi primer diagnóstico, basado en lo que yo recuerdo de Ascardio de hace 20 años, yo ya tengo y con los 20 años que tengo trabajando dentro de la industria farmacéutica, yo ya tengo el presentimiento de que las condiciones básicas ya las tienen. Y simplemente lo que hay es que simplemente pulir o mejorar un poco. Y esa parte se puede manejar en el sentido de que si hacen falta ciertos equipos, pero el sitio tiene los pacientes para hacer el estudio o está la población perfecta, las empresas suelen dar los equipos. Ok, este equipo se queda porque lo que va a suceder es que esos equipos, nosotros vamos a trabajar con Ascardio quizás durante muchos años. Y eso es algo que se queda no solamente para el uso del estudio clínico, eso es algo que se queda para el uso de la institución. Entonces sí hay formas, pero ya el presentimiento que tengo es que basado en lo que yo ya he trabajado en Perú, Colombia, Argentina, yo tengo el presentimiento de que lo que va a requerir Ascardio va a ser muy poco. Pero vamos entonces, cuando lleguemos al punto, vamos a la lista y después yo se lo dejo a ustedes para que analicen críticamente qué es lo que ustedes creen que se debe trabajar, ya lo tenemos en sitio. Y de allí, de repente empezar un intercambio con centros en Perú, Colombia, donde ya han llevado estos estudios. Y hacer ese intercambio entre ustedes para que ustedes empiecen a ver desde un punto de vista regional. Si este centro en Miraflores, a las afueras de Lima, ya pudieron hacer este ensayo, bueno, ¿por qué no nosotros? Entonces creo que esto podría ser uno de los ejercicios que podemos hacer. Ayudarles a hacer el contacto con centros dentro de la región andina, donde ya se hacen y se han hecho, y pasar por esa lista de qué son los requerimientos que una empresa farmacéutica estaría esperando como mínimo. Pero creo que la parte más importante es el acceso de inspectores de agencias regulatorias internacionales a Ascardio para que puedan verificar los datos y considerar la validez. Si ustedes pueden asegurar de que, por ejemplo, en nombre de la FDA, un agente de la agencia regulatoria colombiana o argentina o brasileña pueda ir a territorio venezolano, ir a Ascardio, revisar la data y dar voucher de lo que se registró en la base de datos clínicas de la empresa farmacéutica, es exactamente lo mismo que se vio en el centro clínico. Si ustedes pueden demostrar de que la data generada por ustedes es confiable y verificable, no hay ningún problema. Ustedes pueden hacer cualquier estudio de cualquier nivel con cualquier empresa farmacéutica. Vamos a la obra. Fernando, yo una pregunta. ¿Sí me escuchas? Te escucho. Te escucho. Hasta ahora todo lo que he escuchado es sobre empresas farmacéuticas.
y los ensayos clínicos que no sean con empresas farmacéuticas, por ejemplo, validación de algún equipo o alguna parte para diagnóstico, que no sea un medicamento, lleva la misma rigurosidad que la del medicamento. Repite la pregunta. No sé si. Hablar un poco más fuerte. Que hasta ahora todo lo que se ha planteado y ha hablado es sobre empresas farmacéuticas. Ujú. Ensayos clínicos con medicamentos. Y bueno, tiene todas las regulaciones que se plantearon, todas las agencias regulatorias que se han dicho. Ujú. Si nosotros como institución se necesita trabajar porque no sea productos farmacéuticos, lleva la misma rigurosidad que se está hablando hasta ahora. Por ejemplo, un dispositivo médico que se quiera evaluar ensayo clínico con un dispositivo médico, lleva la misma rigurosidad que un ensayo clínico con medicamentos. Sí, la respuesta es sí. Y te lo digo por experiencia propia. Porque cuando estábamos desarrollando la insulina de Gludec, estábamos también probando el nuevo lapicero para el envío del medicamento. Entonces, sí existe una serie de subregulaciones, y no solamente eso, existen regulaciones para el componente activo, dispositivos médicos e incluso la validación de procedimientos médicos. Sí, hay una serie de regulaciones bien claras. Karina levantó la mano. Adelante, Karina. Hola, bueno, sí. Yo quería, bueno, primero decirles que no tengo la menor duda que Ascardio está preparado para hacer cualquier trabajo de investigación. Lo hicimos en años pasados, creo que por la situación país ha limitado un poquito el desarrollo, pero hicimos trabajo multicéntrico, siendo el primer país con mayor número de pacientes randomizados para ciertos estudios con la insulina Lantus. Entonces, el centro tiene la capacidad, tiene comité de ética, tiene un arsenal de personal preparado y formado y con ganas, porque tienen ganas de servicio dentro de Ascardio. Entonces, lo que hay es que reestructurar la experiencia de investigación. Todo trabajo de investigación debe ir acompañado de un protocolo. Ese protocolo, así sea un estudio retrospectivo, debe ser evaluado por el comité de ética. Eso es lo que le da rigurosidad al trabajo de investigación que se esté dando en el centro. Todos los datos que sean recogidos deben estar guardados en una plataforma de base de datos. Tenemos el grupo de sistemas que han desarrollado una serie de bases de datos. Pueden iniciar también solicitando como una entidad sin fines de lucro el poder utilizar la base de datos de REDCap, que es no es un PAR 21, pero por lo menos tiene rigurosidad en ciertos aspectos de recolección de datos. Es como una manera de comenzar, pero no tengo la menor duda que pueden llevar a cabo cualquier trabajo de investigación. Tienen la parte de hemodinamia, tienen la parte de electrofisiología. Bueno, demasiados recursos para tener trabajo de investigaciones sin límite. Ujú. Y aquí está lo que tú estabas acabando de mencionar, Karina, dentro de las pautas de la Declaración de Helsinki, sobre la importancia de llevar un estudio riguroso con una metodología bien estratificada, bien documentada. Y básicamente es eso, básicamente es la capacidad de recolectar, almacenar y verificar los datos. Realmente esa es la parte importante y crítica. Pero estoy de acuerdo, Karina. Bueno, Fernando, creo que por el día de hoy no hay más preguntas.
Te agradecemos enormemente tu generosidad, tu tiempo, tu disposición a compartir con nosotros tus conocimientos y espero que todos hayan aprovechado así como nosotros esta hora y media de conversación, ya que ha sido muy bueno. Creo que la próxima reunión estaría pautada para el próximo martes, a la misma hora. De todas maneras, pues desde la unidad de sistemas generaremos la invitación para todos y nosotros creamos una página de WhatsApp para estar informados y estar dando las alertas en cuanto a la reunión, a la invitación, de manera que estemos siempre atentos a esto, a la invitación y al próximo encuentro. Muy bien. Muy bien. Lo que voy a hacer, lo que voy a hacer es que voy a ponerle las referencias a las diapositivas y se las envío. Nosotros estamos desarrollando una aula virtual. Entonces, después vamos a hacer una pequeña tribu, de manera de, y después pasársela a todos los integrantes, de manera que todo quede grabado en esa aula virtual. Muy bien. Bien. Bueno, hasta luego, Fernando. Buenas noches. Les deseo una feliz tarde. Hasta luego, Hasta luego. gracias. Luego.